Muy buen día amigos, bienvenidos una vez más a CREE. Nuevamente tenemos el placer de tener entre nosotros a Javier Ropero. Javier Ropero es un científico e investigador de origen español que vive en Brasil y trabaja para la Universidad de Sao Paulo. Igualmente es profesor en esa universidad. Con él tratamos recientemente un tema muy interesante, del cual dejaremos el enlace en la descripción de este programa. Y ese tema abordaba el caso de tres asteroides relativamente peligrosos o potencialmente peligrosos que se aproximan a la Tierra en los años 2027, 28 y 29. A pesar de su condición de científico, llama mucho la atención que Javier también es un gran estudioso de la Biblia y con él vamos a tratar hoy un tema relacionado con la vida de Jesús. A lo largo de los años, pues Javier dedicó mucho tiempo a una investigación que hizo sobre la vida de Jesús en distintos textos muy antiguos, de manera de darse una idea, o que ha terminado dándose una idea en algunos aspectos diferentes de la que conocemos acerca de la figura de Jesús de Nazaret. Y ese tema nos vamos a enfocar el día de hoy. Pues bien, espero que disfruten tanto esta entrevista como fue la entrevista pasada. La verdad que ha tenido muy buenos comentarios. Y en este momento, pues damos la bienvenida a Javier. Javier, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Y bueno, bienvenido a este canal. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hoy, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Es un placer. Además, siempre te preparas muy bien las entrevistas, entonces estoy a tu disposición. Bueno, Javier, muchísimas gracias a ti por participar. Y bueno, vamos entonces a trabajar este tema tan interesante que me parece desde la perspectiva de un hombre de ciencia, el conocimiento de la figura de Jesús de Nazaret. Bueno, Javier, en primer lugar, vamos al principio del principio. Qué te llevó como hombre de ciencia, científico, investigador, a dedicar años a la investigación de la figura de Jesús de Nazaret? ¿Por qué empezaste este camino? Bueno, Fernando, yo tuve mis altos y mis bajos. Ha habido momentos inclusive que no he tenido, no he creído en Jesucristo. O sea, ha habido momentos, por ejemplo, que después de empezar con el tema de estudio de las redes neuronales, artificiales, el cerebro, etcétera, llegó un momento en que para mí no hacía falta la trascendencia para explicar la mente humana. O sea, de algún modo, para mí la mente humana era todo y la mente humana podía ser explicada de un modo mecánico, mecanicista, y continúo pensando que puede ser explicada de un modo bastante mecanicista, computacional. Y entonces eso fue un paréntesis dentro de una trayectoria mm, que te puedo comentar en este momento. O sea, ese paréntesis vino después de estar realizando mis estudios de doctorado. Llegó un momento, además quieras que no, en la universidad de algún modo se te imbuye esa idea un poco de la alejamiento de la trascendencia. Entonces yo, de algún modo, un poco, cuando entré en el doctorado y realmente me di cuenta que en general en la universidad no se toca eso, no se tocan esos temas. Eso no significa que cada uno tenga su propia idea de la religión, pero en general son temas que se tocan poco. Y la verdad, justamente después de ya estar en la universidad y haber pasado por esa fase un poco más de ateísmo, por así decir, que empecé a darme cuenta que había cosas que eran realistas, eran objetivas, eran datos que no se podían ignorar. O sea, no estamos hablando ya de fe. Después de ya, llegué a ese momento de un poco de ateísmo, me di cuenta después que había cosas, evidencias que eran absolutamente objetivas, y que si yo estaba ignorándolas era porque yo tenía, digamos, una idea preconcebida y ya estaba evitando que el conocimiento entrase en mí. Entonces yo intenté abrirme de nuevo y ver esas evidencias reales, realistas, objetivas, y ahí
después de ese momento de ateísmo, volví de nuevo a la idea cristiana, pero a partir de evidencias realistas, a partir Pero, de datos objetivos. ok, Jesús, pero Javier, disculpa. El tema es que me llama la atención, porque antes de que tú pasaras por este periodo de ateísmo, realmente tú eras un hombre devoto o bastante Sí, religioso. Creo que incluso hiciste sí, estudios en el Opus Dei y estuviste con ellos durante años. ¿Sigue siendo claro. así? Bueno, pues ahí fue mi camino un poquito poco a poco porque el Opus Dei me había puesto la imagen de Jesucristo de un modo eh, tan rígido que me trastocó la imagen de Jesucristo y yo decidí, bueno, tengo que aprender de nuevo quién era Jesucristo, porque ellos me la han cambiado la imagen completamente. Por ejemplo, el pozo de la Samaritana, cuando Jesucristo estaba con la Samaritana hablando con ella, tú puedes leer en los textos de José María Escrivá de Balaguer que Jesucristo, según Escrivá de Balaguer, era una persona extremadamente pura y que no quería el contacto con las mujeres Huía. y por eso los apóstoles cuando llegaron se admiraron que Jesucristo estaba con la mujer. Y entonces el escriba de Balaguer dice, oh, qué pureza, qué amor a la castidad de Jesucristo, que los apóstoles se admiraban de que él estuviese hablando con una mujer. Pues entonces, claro, lógicamente Jesucristo torció un brazo a favor de la mujer cuando habló con Marta y María, cuando habló con la samaritana, se le ve varias veces realmente que no le importa, digamos, ese contacto con el sexo opuesto y principalmente cuando se trata de hablar de Dios, etcétera. Bueno, entonces, eso era la imagen que tenían, que me habían pasado en el Opus Dei y yo me daba cuenta que no era verdadera. Entonces yo dije, me voy a encerrar en la Biblioteca Nacional y Ujú. voy a partir de cero, voy a partir de cero y voy a empezar a ver quién era Jesucristo. Y entonces me busqué los libros más antiguos de la época, por ejemplo, del primer obispo de la iglesia que escribió la historia de la iglesia, Eusebio de Cesarea, por ejemplo, los escritos de Flavio Josefo, que era el Ujú. primer historiador romano, judeo-romano, que escribió la historia de los judíos, y una serie de escritos que tenía acceso en la Biblioteca Nacional. Y así, para no estar estudiando así de un modo completamente así, sin un norte, sin una dirección, decidí enfocarme inicialmente en un tema, la posibilidad de Jesucristo tener o no tener hermanos de sangre. Porque de hecho Bueno, pues en la Biblia, y perdona la interrupción, en la Biblia hay ciertos aspectos en los evangelios donde hablan de Jesús, su madre y sus hermanos. Lo toca de una manera sutil y pudiera ser interpretado como metafórica. Sin embargo, sí, para mí me parece que hablaba en términos claro. bastante De hecho, reales. dice vamos a ver si me acuerdo en qué. Conozco el Ah, texto sí, bien. En Mateo 12 dice, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Exactamente, Entonces, Jesucristo dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que exactamente. oyen la palabra de Dios y la llevan a obra. Entonces, lo que pasó es lo siguiente, porque realmente entonces, eso me empezó cuando empecé a hablar, cuando empecé a darme cuenta del contexto familiar que Jesucristo tenía, cuando tenía hermanos, cuando tenía madre, cuando los hermanos y la madre no estaban tan favorables a la predicación de Jesucristo, yo me sentí también muy conectado, porque a mí me había pasado igual, ¿sabes? Sí. Y por otro lado, cuando Jesucristo habla de los hermanos, dice, eh, bueno, aparte de decir este tema que acabamos de comentar, se dice en la Biblia que no es este el hijo del carpintero y el hermano de Santiago, José, Simón y Judas. Eso se dice en Mateo 13, Sí, 55. exactamente. De hecho, Bueno, pues de entonces hecho, ya se lo de dice hecho, ahí claramente. los Sí, hermanos de Jesús que nombra ahí están nombrados en un libro que fue, digamos, origen también de este canal y que comenzamos difundiendo los primeros años, que es el libro Durantia,
Y que después también se menciona en la saga de Caballo de Troya, se trabaja muy bien ese tema. Y el libro Durantia, que tiene una biografía de Jesús de unas 700 páginas y que es en principio una revelación recibida por una serie de personas en Chicago entre los años 1915 y 1930 o 35, que después se plasmaron en este libro. Y sí, habla claramente entre los hermanos de Jesús están aquellos que están mencionados en esa parte del Evangelio de Mateo. Mira, lo que a mí me sorprende de todo esto o me llama la atención es que pareciera que en tu vida era necesario que pasaras por esa experiencia del Opus Dei para que después, a partir de ahí, eso sirviera como detonante a tu investigación posterior de todo lo que ha sido la vida de Jesús y lo Claro, que tú claro. estuviste investigando. Mira, es mi conclusión a partir de todo lo que nos has comentado, no sé si tú la compartas. Pero bueno, es lo que sí entonces, ahora vamos a entrar en la parte de lo que fue ese estudio. ¿Qué encontraste de esos textos antiguos en los que estuviste investigando? Y una pregunta para que me aclares el punto. Cuando dices que fuiste a la Biblioteca Nacional, ¿estás hablando de España o estás hablando de Brasil? ¿Estás hablando de Estados Unidos? España, fue a la Biblioteca Nacional de España, que está al lado de la Plaza de Colón, ¿sabes? Y detrás del Museo Arqueológico Nacional. Y la verdad es que el estar en la Biblioteca Nacional es algo impresionante, es una experiencia, eh, una aventura realmente, porque te desborda. Cuando a veces pides libros y no te esperas que te llegue un libro hecho de papiro o hecho de cuero, escrito a mano. Bueno, Y o sí, sea, son comprensibles, son leíbles, o sea, ¿en qué idioma? sí, El sí, o español sea, antiguo yo, lo entendemos, la escritura es comprensible, después de tanto tiempo. claro, en teoría es reservado actualmente para investigadores el Ujú, hecho de entrar en la Biblioteca Nacional. Y, y bueno, yo la verdad es que voy a ser sincero, me hice amigo de una persona que trabajaba allí, ujú. que era un sacerdote, y Ah, resultó que ese sacerdote trabajaba en la Biblioteca Nacional ujú. leyendo libros, eso era lo que él hacía, tenía una lectura dinámica, era impresionante cómo leía libros. Y bueno, de vez en cuando iba con él a hablar con él de estos temas, justamente porque era una persona de una cultura increíble, y a través de él me conseguí una tarjeta para investigar en la Biblioteca Nacional. No, o sea, por eso te quiero comentar que no es todo el mundo que tiene acceso a esos legajos, a esos libros antiguos, etcétera. Yo realmente me sorprendía porque, y curioso, porque después, además de la biblioteca, que era más o menos normal, tenía una biblioteca reservada de manuscritos, o sea, que ya era otro nivel y también podías entrar allí, solo que ya eran más antiguos todavía. O sea, entonces realmente la experiencia fue maravillosa para mí el investigar en la Biblioteca Nacional y fue justamente en la Biblioteca Nacional donde encontré los libros más antiguos sobre el cristianismo, editados en España, y, la historia de Flavio Josefo, la historia de la iglesia de Eusebio de Cesarea y otros, las crónicas de Constantino, una serie de libros que me los leí, devoré para entender realmente la vida de Jesucristo, en la Bueno, persona de Jesucristo. Y bueno, vamos a entrar en ese tema. claro, ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo esa investigación, Javier? bueno, hasta que me quedé feliz, básicamente de lo que había encontrado, unos 3 meses. Unos Me 3 meses. quedé metido dentro de la biblioteca estudiando y tal. Y bueno, y lo que me llamó mucho la atención es justamente lo que estábamos comentando en la parte 1 de la entrevista, era que sobre los hermanos de Jesús, ¿no? Que la Biblia dice que eran Santiago, José, Simón y Judas. En Sí. ese orden significa que Santiago era el mayor y Judas era el menor. Entonces, es curioso, ¿no? Porque en el Evangelio de San Juan, que le atribuimos a San Juan, se dice al final del Evangelio que ese Evangelio está escrito por el discípulo amado de Jesús. Básicamente, había un discípulo que se le denominaba el discípulo amado. Entonces es una denominación un poco rara, hay que reconocer que es un poco raro
un discípulo tenga ese estatus de amado? Bueno, pues resultó que ese discípulo amado era el mismo que estaba al lado de Jesucristo en la Santa Sagrada Cena, y le preguntó a Jesucristo que quién era el traidor. Entonces, ¿sabes? Entonces, Sí. eh, y bueno, y también se le menciona al lado de la cruz, justamente cuando él está, Jesucristo le dice al discípulo amado, ahí tienes a tu madre, y a María le dice, ahí tienes a tu hijo. Sí. Entonces es curioso porque igual que ocurría con Isaías 53, en que se le dice que todo lo que se refiere en Isaías 53 se refiere en general al pueblo judío, cuando Jesucristo estaba en la cruz y Jesucristo le dice a María, ahí tienes a tu hijo, y a tu hijo, y al discípulo amado, ahí tienes a tu madre, básicamente estaba diciéndole eso porque ese discípulo amado era realmente el hermano de Jesucristo, era el Judas Tadeo. Judas, el último Santiago, José, Simón y Judas. ¿Y sabes por qué Ajá. descubrí? ¿Por qué llegas a esa conclusión? Parece algo, algo extraño, algo peculiar. Sí, ¿Qué te sí. llevó a esto? Primero de todo, porque Tadeo significa el amado. Mm, Entonces, el discípulo amado era el discípulo Tadeo, en el sentido de que era especial en el sentido de que de la familiaridad, tal vez. A Tadeo es en arameo, no es en hebreo ni es en griego. Y luego, entonces yo no veo ninguna otra posible interpretación más que Jesucristo estaba, había un discípulo, ese es tal vez te voy a anticipar ideas, luego te las explico mejor. sí. Básicamente, yo lo que creo que fue es lo siguiente. Ajá. Jesucristo tuvo un hermano de él, el último, el más pequeño, Judas Tadeo, Sí. que él, digamos, estuvo próximo de Jesús, estuvo caminando junto con Jesús y en la misma labor que Jesús, con lo cual la madre estaba ya pensando, Dios santo, ya he perdido a Jesucristo, ahora voy a perder a Tadeo, los dos están arriesgando su vida, etcétera. Entonces, básicamente, cuando Jesucristo entrega a Tadeo hacia su madre, es como reconciliándolos de algún modo, diciendo, mira, hasta ahora, digamos, he estado yo cuidando de Tadeo, él ha estado a mi lado en esta, digamos, empresa de evangelización, llámale X, y ahora, pues mira, ahí tienes a tu madre, cuida de ella. Ahora, madre, acepta a este hijo también descarriado que ni yo, Vale. como tu hijo. Y de algún modo eso era, la palabra Tadeo significa el amado. Bien amado. Y es curioso porque resultó que cuando Jesucristo resucitó, Ajá. resulta que llegaron eh, San Pedro y, y el discípulo amado a ver En la el tumba, sí, sepulcro correcto. vacío. Y es curioso porque el discípulo amado corrió antes que Pedro, pero se paró al llegar al sepulcro y esperó a que llegase Pedro. Eso se interpreta como que ese discípulo tenía una noción de pureza ritual muy grande. Posiblemente ese discípulo no quiso entrar porque era un sepulcro, realmente. Entonces esperó a Pedro entrar. Entonces, ¿qué pasa? Justamente entraron al sepulcro y vieron lo que vieron, y creyeron, ¿sabes lo que dice la Biblia? Sí. Vieron algo que no que les dejó desconcertado y creyeron. Bueno, pues resulta que después de un tiempo se ve, hay una historia en que un tal Judas Tadeo Ujú. va al rey Abgar de Edesa, el rey de Edesa, y le lleva una imagen de Jesús no hecha por la mano de los hombres, Estás hablando del manto de Turín. del manto de Turín. Claro, entonces esa es la unión. Y ahí se ve que el Judas Tadeo que lleva a Abgar de Edesa ese manto, podía ser también el mismo Judas Tadeo, el discípulo amado que entró junto con San Pedro en el sepulcro.
¿sabes? Y él, el discípulo amado, fue el que se quedó con el manto, con el lienzo con el de, lienzo que cubría con el el cuerpo lienzo. de Jesús. Sí. Entonces ahí está la conexión, porque además llama mucho la atención, porque cuando Tadeo llega, Judas Tadeo llega de frente a Abgar de Edesa con ese mandilión o esa imagen Aquiropoeta, es un nombre muy extraño que significa no hecha por mano del hombre, Ujú, en las doctrina de Adai, que se llama, en los escritos de esa época, se dice que el rey Abgar vio a Tadeo y vio la imagen, solamente al verlos se quedó pasmo. ¿Y cuál podría ser el pasmo? Es que Tadeo, en todas las representaciones, por algún motivo curioso, ¿no? ujú. Se le representa, dice que se parecía mucho a Jesucristo. Eso es real. Podría Eso, ser, sí, perfectamente. se Son hermanos. parecía mucho a Jesucristo. Y si era hermano, todavía más lógicamente que se pareciese. ¿Sabes? Por eso te estoy diciendo que aquí tenemos un camino que se abre por el hecho de suponer que Jesucristo tuvo hermanos. Y Bueno, además que los hermanos que se menciona en el Evangelio el Evangelio está escrito en griego y la palabra adelfos solamente se refiere a hermanos carnales. Entonces no existe posibilidad ninguna que al estar escrito adelfos en los evangelios se refiere a otro tipo de hermanos, parientes, familiares o cualquier cosa. No, Santiago, Jesús, José, Simón y Judas eran hermanos carnales de Jesús. Y y Judas dime, posiblemente era el más joven. dime algo de los libros que en los que estuviste investigando, estos textos antiguos en los que estuviste investigando, mencionaban también hermanas. Por ejemplo, en el libro, en las revelaciones del libro Urantia, habla de que Jesús no solo tuvo a estos hermanos a los que estás hablando, haciendo mención, hubo un sexto hermano, el más joven de todos, que de acuerdo a estos libros que yo te estoy haciendo mención, que murió muy temprano, a muy temprana edad, 2, 3 años, no más de eso. Y Jesús además tuvo tres hermanas. Sí. María, la mayor de las hermanas, que seguía en orden a Santiago, que era el siguiente hermano a Jesús. Después había otra hermana, si no me equivoco, el nombre era Marta, y luego la más joven de todas, de nombre Ruth. En estos textos que estuviste investigando, se hacía mención, alguna mención a la posibilidad de que Jesús también hubiera tenido hermanas, o no encontraste nada al Bueno, respecto. sí, la verdad es que en el propio texto de Mateo 13:55 se dice, no es este el hijo del carpintero y sus hermanos y hermanas Mm, viven entre nosotros. O sea, realmente en el propio texto de Mateo ya se habla de las hermanas. Lo que no se dice es el nombre de las el hermanas, nombre de las hermanas. Bueno, pero se lo refiere a cual las es hermanas típico en también. una sociedad que era eh, totalmente patriarcal y centrada en el varón como jefe de familia y toda la historia. La mujer estaba bastante relegada. Así que el hecho de que no mencionara a sus hermanas en ese texto evangélico no me extraña nada. Eh, Claro. ¿Hay alguna mención en los textos evangélicos que es algo, hay dos temas que se han mencionado mucho de acuerdo a otras fuentes, y es que Jesús era esenio, por una parte, pertenecía a los esenios, a esta secta judía, que era, como yo lo entiendo, bastante fundamentalista en sus principios religiosos, aunque era muy purista. Y por otra parte, también con relación a Jesús, con una unión matrimonial con, en este caso, María Magdalena, que es la persona a la que más hace mención al respecto. Tuvo Jesús familia, se casó, tuvo descendencia y por un lado Jesús estudió con los esenios, perteneció a esa secta. ¿Pudiste ver algo de eso en relación a Sí, estos textos? bueno, muy curioso, porque ¿sabes lo que pasa? Que Flavio Josefo, el historiador romano Flavio Josefo, él fue esenio, él propio fue esenio y vivió con los esenios. Entonces, en la historia de los judíos, él te dice cómo eran los esenios. Y lo que llama la atención es que casi al 99% eran iguales que el Opus Dei Mm. en todas sus costumbres. Era impresionante, o sea, te puedo decir que si tú lees lo que hacían los esenios y lo que hace el Opus Dei, era prácticamente calcado una cosa de la otra. Y
Entonces, a nivel de costumbres, por ejemplo, yo me levantaba por la mañana y yo me tomaba un baño de agua fría todos los días, aunque fuese invierno o verano, daba igual. Me lo tomaba todos los días, baño de agua fría, igual que los esenios que tomaban baños de agua fría, con la idea de purificar el cuerpo. Y si tomaban, llamaban incluso varios baños de agua fría. Luego, luego tenían una serie de normas muy rigurosas y había esenios, igual que en el Opus Dei había opus casados y no casados y célibes. Ujú. En los esenios, contrario a las normas normales hebraicas, rabínicas, etcétera, existían esenios que no se casaban, que tenían una especie de compromiso de castidad para toda la vida. Entonces, o sea, existía un grupo, realmente, los únicos en la época de Jesucristo, el único grupo, que había varios grupos, fariseos, saduceos, esenios, Sí. pero el único que tenía voto de castidad, que era célibes, eran los esenios célibes. O sea, existían una serie de esenios más comprometidos y que eran los esenios célibes. Y otra cosa que llama la atención, entonces, cuando hablas de Jesucristo, en general, en todos los escritos, no, hay alguna excepción, pero alguna excepción en el Evangelio de Tomás, y justamente en el párrafo donde se menciona a María Magdalena y Ujú. la posibilidad en el Evangelio de Tomás que ella estuviese alguna relación carnal con Jesucristo, es un párrafo medio que no se ve bien, que está mal, está destruido y que se da origen a interpretación. Y es la única posibilidad que tenemos de pensar que Jesucristo tuvo alguna relación, tal vez con María Magdalena. Ya va. Eso en el Evangelio de Tomás, en el Evangelio de Tomás estás hablando, en el texto original, aunque creo que los textos originales no se conservan, sino copias del siglo I, pero no el original escrito por ninguno de los evangelistas. Es lo que Bueno, tengo entendido. Tomás no era evangelista. Ese Bueno, evangelio es un evangelio que se consideraría apócrifo, exacto, es evangelio. verdad. Tomás no era evangelista, ¿cierto? Disculpa. No, Es como un evangelio claro, apócrifo que sí, tenemos que ha surgido hoy en claro. día. Pero también Ahora, es muy interesante, realmente el evangelio de Tomás es maravilloso, se lee y te da unas ideas gnósticas. Era el evangelio gnóstico de Tomás. Bueno, pues la cuestión es lo siguiente, que Jesucristo era una persona que realmente no parecía que estuviese casado, ujú, parecía que era célibe, aparentemente por las cartas de San Pablo también, el propio San Pablo sigue esa idea de celibato, tal vez inspirado por el propio Jesucristo, ujú. pero eso es lo que te llama la atención. Solamente los esenios había una parte que no se casaba. Yo creo que Jesucristo fue durante una parte de su vida esenio. Y yo, de algún modo, yo me sentí identificado con él. ¿Por qué? Porque yo creo que Jesucristo, igual que me pasó a mí, a lo mejor estoy queriendo, digamos, llevar todo hacia mi lado, Pero pero Jesucristo tal vez se salió de los esenios de algún modo, o de algún modo estuvo, disentió de los esenios. Y otra cosa que llama mucho la atención, que los esenios adoptaban una persona, un niño, como si fuese suyo, para pasarles las informaciones. Por ejemplo, no sé si te acordarás del nombre de la rosa, que siempre se ve a Guillermo de Baskerville, aquel protagonista, que iba sí, acompañado por un un chico que aprendiz. se llamaba Abso, ¿te acuerdas? Y él Sí, le claro. pasaba todos los conocimientos. Pues Jesucristo, curiosamente, el discípulo amado tenía todas esas características semejantes a un discípulo que era compañero de una persona esenia que siempre tenían a ese tipo de personaje al lado que les instruía, que era como un hijo de la intelectualidad de ellos. Entonces, por eso te quiero decir que a mí me parece, yo creo que Jesucristo posiblemente fue esenio y de algún modo salió un poco de esa comunidad porque realmente había cosas que, a pesar de que se parecía mucho a los esenios, él no compartía, por ejemplo, el tema de cumplir el sábado. El sábado, los esenios eran extremadamente cuidadosos con ese tema, eran
para ellos no cumplir el sábado era un pecado gravísimo. Sin embargo, para Jesucristo, si era para ayudar al prójimo, podías, digamos, no cumplir Sí, ese sábado. sí, Entonces eso a mí me da, yo como pasé por dentro del Opus y me sentí muy identificado con los esenios, porque realmente son casi copiadas la forma de conducta, etcétera, etcétera, de los esenios, está escrito en mi libro, explicado bastante bien en mi libro todo ese tema. ujú, Bueno, pues yo me sentí que cuando Jesucristo salió, tal vez en ese momento, igual que yo, estaba, digamos, un poco, no queriendo pasar a otro nivel de comprensión de la realidad y de la ética, igual que me pasó a mí. Después, o sea, él estaba hablando de cosas que se separaban mucho de los esenios, pero al mismo tiempo parecía que partían de ese punto de los esenios. Por ejemplo, la Eucaristía tiene que ver mucho con una celebración que hacían los esenios también, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, por un lado, a nivel intelectual, yo ya estaba aprendiendo cosas de Jesucristo nuevas, abriéndome a otros puntos de vista y me di cuenta que tenía que abrirme a esos puntos de vista porque si no, no iba a comprender la realidad de Jesucristo. Y por otro lado, emocional, al salir del Opus Dei, pensaba que para mí había sido un paso atrás. Y resultó que no, porque esa experiencia interna del Opus Dei me hizo sentir que yo estaba también en la misma onda, por así decir, que Jesucristo. O sea, pasé por una situación en que había una serie de limitaciones, de coerciones, de blancos y negros y de autoritarismos, y de repente me abría otra posibilidad que era a la posibilidad de, como Jesucristo decía después, el que ama ha cumplido la ley. Ahí ya eso era chocante, porque una persona que decía eso, el que ama cumple la ley, está destrozando completamente todo el negocio de los fariseos, de los saduceos, de todo el mundo, porque la ley para todas esas personas era fuente de ingresos. claro, Porque claro. básicamente, entonces, básicamente, el que ama cumplido la ley ya te deja, dices, bueno, mm, estoy en esa, y yo me quedé bastante contento. Pero claro, luego ya el tiempo va pasando, tal, yo escribí mi libro sobre el Opus Dei, fue un éxito. Lo que pasa que empecé a tener amenazas y algunas me las tomé un poco en serio, pero no eran del Opus Dei, cuidado, no voy a entrar en ese tema, pero por causa de esas amenazas que decidí dejar mi empresa, pedí 3 años digamos, de un paréntesis laboral y irme a Japón. O sea, básicamente fue un poco el motivo también de irme a Japón. Además de estudiar inteligencia artificial y redes neuronales, fue el motivo es que me estaban amenazando de muerte en Wow. España. Y, wow, pues la verdad, bueno, siempre hay fanatismos en todas partes, pero no me quiero desviar todavía del tema por el que estamos sosteniendo esta conversación, y es con base a tus conocimientos, a la investigación que hiciste, a las fuentes sobre las que trabajaste, referidas a la vida de Jesús. Hay ciertos temas que muchas veces tienen discusión, conversaciones al respecto. Por ejemplo, el tema de la participación de la mujer como seguidora de Jesús. En los textos que tú investigaste, porque realmente la Biblia nos hace ver que sí, a Jesús lo seguía mucha gente, pero que su grupo realmente con el que él trabajaba era el grupo apostólico, los 12 apóstoles que conocemos. El que hubiera más gente rodeándolo formaba parte, digamos, de lo que era el entorno de él, pero no formaba parte de lo que él tenía como sus propios ayudantes, si cabe la palabra, pues, como sus íntimos. Pero hay otros textos, en este caso, por ejemplo, voy a hacer nuevamente mención al libro de Urantia o a otras publicaciones, como la saga de Caballo de Troya, por ejemplo, eh, sí dicen que Jesús tenía no solo el grupo apostólico de estos 12 hombres, sino que posteriormente, durante esos 3 años de peregrinación, también formó un grupo apostólico de 12 mujeres, 10 o 12 mujeres. Y aparte tenía otros grupos de instructores que sumaban alrededor entre 70 y 100 personas más, que a los que ellos entrenaban, Jesús y sus propios apóstoles, a los que ellos formaban, y estos a su vez salían a
dar la buena nueva de Dios y la relación del hombre y Dios y todo esto. Sí, sí. Con relación al tema de la mujer, tú en tu investigación encontraste algo que sustente esa creencia o no conseguiste No, nada en bueno, esos textos. realmente el Evangelio te habla de Marta y María, y en el pasaje de Marta y María se dice que Jesucristo le dijo a Marta: Marta, deja hacer sus labores domésticas y haz como María, que está aquí oyendo lo que lo que le estoy diciendo. Y realmente ahí se ve claramente que Jesucristo, digamos, estaba entregando todas esas informaciones religiosas a una mujer, en este Sí. caso a María Pero la Magdalena. iglesia, digamos que ese punto lo ha como ocultado bastante o le da una interpretación diferente, o sea, porque al fin de cuentas Sí, no tenemos, o sea, el sacerdocio es exclusivo para hombres. Creo que hay alguna iglesia anglicana en la que sí hoy en día permiten el sacerdocio también con mujeres, pero digamos, en principio la mayoría de lo que es el catolicismo y otras sectas cristianas, pues básicamente el sacerdocio se limita a hombres. Eh, y no hay como mayor referencia de la mujer o participación de esta. yo no encontré, realmente yo no encontré, digamos, muchas otras referencias. Aunque te diré que en la iglesia en general ha habido mujeres que les ha dado, que la iglesia le ha dado mucha relevancia. Por ejemplo, de Sí, Santa Teresa de Ávila, Santa Hildegarda, una serie de personas que eran realmente lumbreras, eran personas impresionantes, y que no había cómo ocultar esa inteligencia, ciertamente. y estaban ahí, y la iglesia no les así. Bueno, hubo sí alguna tendencia a bloquearlas un poco, pero claro, esas mujeres se abrían paso y se abrieron paso dentro de la iglesia bastante bien. Realmente no encontré en ese momento, tampoco encontré tantas cosas. Tal vez podía haberme dedicado más tiempo, pero no me dediqué. Cuando ya tuve esas respuestas y encontré que posiblemente el autor del cuarto evangelio era San Judas Tadeo, el hermano de Jesús, y que ese Judas Tadeo era el mismo que llevó el mandilión a Edesa, y que a partir de ahí, según los estudios de Max Frey, del que era un experto forense, que descubrió que había mucho polen en la sábana santa, justamente de la región de Edesa. Entonces se hace una unión desde la sábana santa hasta el propio Judas Tadeo y la propia crucifixión. Y realmente el tema de la sábana santa, yo te puedo decir que una vez que yo, después de un tiempo, escribí el libro, tal, empecé a envolverme en temas académicos, empecé a perder el interés por la cosa religiosa, empecé a, digamos, ya casi perderme completamente, medio que ateo, ¿no? Porque realmente pensé, no, es que no se puede explicar la mente a través del espíritu, no es Exacto. ¿Qué posible te porque hizo existe una cambiar? explicación. Me ¿Qué hizo te hizo cambiar, pero cambiar? resulta que a partir de ese punto me Ujú. di cuenta que había cosas que no había resuelto. Por ejemplo, la sábana santa para mí era incontrovertible, era objetivamente, ahí había estado Jesucristo. O sea, Estoy de acuerdo contigo totalmente en ese no sentido. había vuelta de hoja. Entonces yo, vamos a ver, si quiero ser realista y objetivo, tengo que considerar que la sábana santa, ahí estuvo Jesucristo. No hay otra, porque hay innúmeras pruebas, y es lo que más llama la atención, que la mayoría de los estudiosos del grupo Sturp, que hicieron ese estudio en 1970 y tantos, la mayoría eran ateos y eran judíos. Y ahora mismo esos judíos ya no son más judíos, son cristianos, y muchos de los ateos se convirtieron también al cristianismo. Algo había en la sábana santa que ha hecho que esas personas se convirtiesen en la mayoría de los del grupo Sturp, Sí. que hicieron ese primer estudio, ¿no? Y resulta, y realmente es que no hay vuelta. O sea, No, una no. imagen que tiene código, que está codificada en 3D, una imagen que es un negativo fotográfico, una imagen que tiene polen de la época de Jesucristo, una imagen cuyas dimensiones son en codos, que es la medida de el lino es de la época de Jesucristo. ¿Qué más quieres? Y Sí. luego el carbono 14 pues fue una prueba, una cosa que no fue correctamente realizada, y el propio Ray Rogers, que era uno de los líderes del grupo Sturm, al final de su vida tuvo que reconocer
que eso estaba mal hecho, el tema del Sí. carbono No, 14. no es tanto que la Entonces, prueba en sí misma estuvo mal hecha, porque yo también me ha tocado, me he investigado, ese es un tema que cuando lo conocí a la edad de 14 años aquí en España o aquí en Canarias, a través de una conferencia de un sacerdote salesiano, oye, quedé impactado y desde los 14 años, acababan de hacer el estudio de la NASA y otros investigadores sobre la sábana santa y desde los 14 años me enganché con ese tema y a lo largo de la vida siempre lo he investigado. Realmente el tema del carbono 14, si bien las pruebas fueron en principio correctas, lo que estuvo mal fueron las muestras que se usaron para las pruebas, porque correspondía a una tela que se había tejido mucho tiempo después de que hubo un incendio en una catedral en Francia y parte de la tela se había quemado y tejieron una tela en las esquinas y en los lugares donde más se desgastó y ahí, bueno, cortaron de las esquinas tela mucho más reciente. Por eso es que daba un resultado que estaba ubicado entre el siglo XII y el siglo XIV. sí. Entonces, pues es una pena que hoy en día la iglesia no decide hacer una nueva prueba al respecto y deje zanjado ese tema porque para mucha gente sí ha quedado la duda. Pero esa sábana, en mi opinión, y veo que en tu opinión también, son incontrovertibles las pruebas en relación a que esa sábana es auténtica y que lo que se muestra ahí es la figura, la Y figura luego hay otro de la tema figura de Jesús. incontrovertible también que te puedo comentar rápidamente. Ajá, Tú sabes, ese pasaje que yo leí, el primer pasaje que leí de la Biblia en mi vida, que era ajá, el pasaje de Isaías 53, en ujú. el que se describe al varón de dolores, al varón que carga con el pecado de todos digamos, y con la sangre de esa persona se redime a todas las personas, a todos los seres humanos. Eso me dejó completamente sorpreso y cuando tú te lees ese pasaje, al final del pasaje, la pregunta que se te aparece en la cabeza es, ¿quién es ese hombre? Ujú. Bueno, pues resulta que en el momento que se te ocurre eso, si eso, cualquier persona de judía que lea eso y se le pase eso por la cabeza, va a hacer el siguiente proceso mental. La pregunta es, ¿será que es Jesús? Y Jesús es Yeshua en judío, Yeshua. Ujú. Entonces, se le podría ocurrir, eso no sería nada anómalo, procurar por la letra Yud de Yeshua en ese texto. Y justamente cuando has pasado por todo ese texto, leyendo todo y has terminado al final, si tú coges la Yud que encuentras en ese punto y piensas, bueno, pues a lo mejor está escrito quién es este hombre de quien se habla en formato de marca de agua en el texto. Eso no es anómalo. Eso lo han hecho hasta autores de barrocos de España, en textos Ujú. de ellos. Colocar su nombre como una marca de agua en el texto. Claro. Entonces, si tú coges esa letra Yud y vas y cuentas, resulta que el alfabeto hebreo son 22 letras. Bueno, pues empiezas a contar hasta 21 y marcas las siguientes 21 letras y continúas marcando 21 para atrás hasta cubrir el texto completo que te acabas de leer. O sea, Ujú. la marca de agua está en el texto que acabas de leer hablando del hombre varón de dolores. Y tú te preguntas cuando llegas al final, ¿quién es ese varón de dolores? Y te preguntas, ¿será Yeshua? Entonces colocas Yud y cuando lees esa marca de agua te aparece, mi nombre es Yeshua. Imagínate, sí. Hay un tema interesantísimo que quizás tratemos en un futuro programa, que es Bueno, eso es el código impresionante. que se encuentra en la Biblia, especialmente en la Torá, pero es muy impresionante, muy impresionante. Porque no Bueno, estoy hablando de Javier, un texto enorme, estoy hablando sí, de un ah, pedacito. sí, Y estoy hablando de lo que a uno se le pasa por la cabeza cuando lo lee. Y estoy hablando de que en ese marca de agua que cubre ese pedazo está la respuesta a las preguntas que todos se formulan. ¿Quién es ese hombre? Ya aparece Yeshua Ishmi. Mi nombre es Jesús. Es impresionante. Y resulta que en Imagínate, ese señor. pequeño pedazo
en ese pedazo, no estoy hablando de la Biblia entera, solo en un pedazo, en un pedacito, aparecen los nombres de los apóstoles, aparecen otros, aparecen muchas, aparece crucifixión, aparecen varios nombres, pero lo más impresionante es que aparece la respuesta a la pregunta que cualquier persona se hace cuando lee ese texto. Vale, Y eso es incontrovertible. vamos a tratar ese tema porque ese es un tema, mira, curiosísimo. Yo he estudiado el tema. Han habido unos libros muy interesantes sobre ese código secreto impreso en la Torá, en el Antiguo Testamento. Pero hasta aquí el día de hoy, esta reunión, esta conversación con nuestro amigo Javier. Y bueno, será para una próxima oportunidad que podamos entonces tratar este tema. Pues amigos, ha sido un placer. Javier, gracias, Muchas gracias, gracias a ti por estar Fernando, aquí por con haberme nosotros. invitado. Te lo agradezco mucho y ha sido una oportunidad de contar una cosa que no había contado a nadie. Es Bueno, todo lo que te he contado es una primicia informativa. bueno, pues Entonces, muchas un poco me gracias. muero de vergüenza de contar mis intimidades, pero No, bueno, siendo para ti, te lo comento. vale, muchísimas gracias y hasta la próxima, amigos. Hasta luego.